Nuestro trabajo tiene el título de Desafío en la virtualización de una asignatura inicial en la carrera universitaria. Vamos a relatar la experiencia en la asignatura Biología para Ciencias de la Salud del Instituto de Salud de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. La universidad se encuentra ubicada en Florencio Varela y recibe estudiantes de toda la zona sur del conurbano. Esta asignatura se inscribe en el primer año común para diversas carreras, entre ellas las licenciaturas en enfermería, kinesiología y fisiatría, asistencia a quirófano, medicina y bioquímica. Tenemos una matrícula muy numerosa. Este año en particular tuvimos la inscripción de 2.616 estudiantes, que fue levemente superior también al promedio, si se quiere, del 2015 al 2019, que promedia los 1.900 estudiantes por cuatrimestre. La composición de nuestras aulas es heterogénea, eso ya lo teníamos, digamos, como desafío permanente en la presencialidad, no solo por la trayectoria educativa de nuestros estudiantes, sino también en el promedio de edad del ingreso de nuestros estudiantes, que supera los 24 años, a diferencia de otras universidades, que es mucho menor. Nuestro plantel docente también es heterogéneo en cuanto a su formación, somos 25 docentes, de diversas procedencias, de todas disciplinas, por supuesto, relacionadas a las ciencias biológicas, pero con formación diversa en cuanto a la enseñanza y pedagogía de la biología, como así algunos, por suerte, tienen conocimiento en el uso de recursos digitales. En ese sentido, haciendo y capitalizando todas estas personas que formamos este plantel, en 20 días tuvimos que fue el tiempo que demoramos en iniciar la cursada allá por marzo de este año, esos 20 días de readecuar, y es la experiencia que vamos a contar a continuación, toda la asignatura para la virtualización, tomando como recursos ciertos elementos de educación a distancia. De esta manera finalizamos este primer cuatrimestre, en agosto de este año, y ahora estamos transitando la segunda cursada de esta materia. Bien, sobre los desafíos de la propuesta, lo que hicimos fue una reconfiguración del programa a un esquema semanal, donde pasamos de 18 clases, 2 clases semanales, con una carga horaria semanal de 6 horas para biología, donde cada una de esas clases contaba con un tema nuevo, a un esquema semanal donde hubo un recorte a 11 semanas. Bien, trabajo asincrónico. Trabajo asincrónico implicó que la propuesta se presentaba todos los lunes y estaba disponible un nuevo material de lectura donde cada docente acompañaba la trayectoria semanal, fijando y pautando los horarios ya establecidos en la inscripción a la materia. Bien, y los materiales, bueno, se produjo una modificación en los materiales, donde los materiales de lectura fueron enriquecidos y ampliados con recursos digitales que se intercalaban con las actividades semanales a partir de videos, simuladores y animaciones. Las entregas de los trabajos fueron semanales, donde eran corregidos al final de la semana y tenían una devolución de cada uno de los docentes. Y trabajo con rúbricas y evaluación formativa, con una estrategia que orienta a la lectura y la escritura al momento de resolver actividades, pensando a las rúbricas como un apoyo a la resolución de actividades y al ordenamiento en las respuestas que daban en cada una de las actividades semanales obligatorias. Contextualización de los contenidos en relación a la pandemia, se cruzaron los contenidos semanales con análisis de problemáticas en relación al COVID. Y acá tenemos representada algunas de las actividades que fuimos desarrollando durante este cuatrimestre, donde se utilizaron estrategias como una paleta colaborativa, utilizando el Padlet como plataforma, donde a partir de una situación problemática, que era la utilización de antibióticos para tratamiento de enfermedades virales, el tipo de respuesta será variado y se abría la creatividad y a las posibilidades que tenían cada uno de los alumnos en fijar las respuestas. Como vemos, la utilización de memes como imágenes que respondían a la consigna, textos, fotos, videos, abrían el espectro de posibilidades de respuesta que en la presencialidad no son tan habituales. Después se trabajó en las rúbricas, que nos permitía hacer un esquema de hablar de calificación o poder censando cómo era el desarrollo de cada una de las actividades de los estudiantes, donde ellos mismos también podían utilizar estas rúbricas como un apoyo para las respuestas de la actividad semanal, donde cada una de esas actividades tenía una rúbrica asignada, como para la calificación.
y después la utilización de otros recursos interactivos y videos que permitían interactuar con las actividades, que dieron muy buen resultado. Bien, otra estrategia que desarrollamos fue plantear una semana cero, donde se acompañó la migración de todos los grupos de estudiantes al campus virtual, teniendo en cuenta que son ingresantes de la universidad y era su primer contacto con la plataforma, y cada docente contactó a sus estudiantes de una manera particular. Algunos propusieron un grupo de WhatsApp, en otros casos eran grupos de Facebook o de mail, y una vez localizados y agrupados los estudiantes en estas plataformas, se acompañó la migración a esta primera semana, en donde se propuso una presentación a través de foros en el aula virtual y de un muy pequeño contenido inicial que buscaba mostrar y explorar esta nueva plataforma. Por otro lado, en esta primera semana también se desarrolló una encuesta de inicio, que es una estrategia que habitualmente también utilizamos en la presencialidad, pero que resignificamos en este contexto para poder indagar sobre la disponibilidad de recursos y de conectividad de los estudiantes y saber con qué realidad nos estábamos cruzando en cada uno de los grupos docentes. Esto nos permitió, por ejemplo, saber si contaban con conexión de wifi o datos, celulares, computadoras, y de esa manera también pensar y adaptar al resto del cuatrimestre. Y de igual manera se realizó una encuesta de cierre para tener una devolución de cómo había sido el tránsito y la experiencia de estos estudiantes, que posteriormente vamos a mostrar un poco de eso. Y por otro lado, otra incorporación que nos funcionó de manera muy positiva fue proponer encuentros sincrónicos semanales optativos, en donde aquellos docentes proponían a sus grupos un horario y un día de encuentro, y aquellos estudiantes que estaban disponibles podían sumarse para intercambiar consultas, dudas y charlas con sus docentes. Estos encuentros, al ser sincrónicos y optativos, también quedaban grabados, de manera que aquellos estudiantes que se veían imposibilitados de participar tuvieran la opción de hacerlo en otro momento. En cuanto al trabajo del equipo docente, hubo un acompañamiento muy fuerte semanal a través de una hoja de ruta, donde quedaba plasmado qué estrategias se iban a desarrollar durante la semana, cuál era la propuesta y cuáles eran las actividades pautadas, lo que permitió una construcción de saber entre el equipo muy interesante, y repercutió claramente en una alta demanda en el trabajo, sobre todo en las primeras semanas, donde no solo el acompañamiento de los estudiantes fue muy grande, sino también el acompañamiento entre los pares y las dificultades que íbamos encontrando fueron mayores. Bueno, al respecto de lo que pasó y cómo fueron las trayectorias de los estudiantes, lo que pudimos ver es que los indicadores cuantitativos de aprobación y desaprobación no se vieron modificados respecto a otros cuatrimestres de la presencialidad. En este gráfico podemos ver en la barra inferior las cantidades de alumnos que corresponden a cada una de las categorías, ya sea que no inician o abandonan, que desaprueban o que aprueban y promocionan. Lo que podemos ver también acá es que la virtualización pareciera no ser un factor determinante en el problema grave que tenemos de deserción en nuestra materia. Sin embargo, pese a estas complejidades y no ver variaciones a lo largo de o respecto de otros cuatrimestres, la valoración de los estudiantes respecto de la organización de la materia y de esta nueva propuesta fue muy positiva. La mayoría de ellos consideraron que nuestra propuesta y nuestra organización era buena y muy buena, y consideraron que las evaluaciones, las correcciones y el uso de rúbricas les permitieron mejorar sus aprendizajes, sus respuestas y comprender mejor las consignas. Todo esto resultó en que la valoración general de la materia en cuanto al interés de estudiantes de materias de carreras de salud fuera significativamente valorada de forma muy positiva, dando entonces muy buenos resultados. ¿Sí? Bien, como reflexiones finales, primero queríamos identificar aquellas limitaciones que encontramos o desafíos que se nos plantearon en la virtualidad, que tienen que ver, por ejemplo, con reconfigurar las reconfiguraciones que tuvimos que hacer de los acuerdos entre los propios equipos docentes y entre los docentes y los estudiantes, teniendo en cuenta que estos estudiantes ingresantes de primer año se anotaron en una universidad que 20 días después ya no existía y que tuvimos que repautar las condiciones en las que esta cursada se iba a realizar. Por otro lado, notamos que tanto las carencias como las desigualdades que ya existían en la presencialidad se vieron acentuadas
y expuestas en esta virtualidad, tanto para los estudiantes como para el equipo docente. Carencias del tipo pedagógicas y tecnológicas, en el caso principal de los docentes, y carencias y desigualdades de los estudiantes en cuanto a la accesibilidad a Internet, al equipamiento y a la disponibilidad de facilidades en su hogar y en su vida cotidiana para poder realizar un tránsito acorde a lo que se proponía en la cursada. Bien, y dentro de los desafíos también se nos planteó la problemática ligada al oficio del estudiante del primer año y pensar una propuesta que esté vinculada a estudiantes que ingresan a la universidad y que no tienen adquirido el oficio de estudiantes, como pensar en la autonomía en el estudio, los tiempos asignados a la materia, la disponibilidad de espacios, no es lo mismo que en primer año que en años superiores. Y la necesidad de un aprendizaje a partir de la interacción de los cuerpos y las voces. No se puede reemplazar el aula claramente, la posibilidad de la repregunta, la interacción entre compañeros, la relación docente-alumno no es la misma en la virtualidad que en la presencialidad. Pese a todo eso, podemos obtener podemos tener una valoración positiva de la propuesta que repercutió en un fortalecimiento muy grande del equipo docente, en una formación entre pares, entre la posibilidad de sociabilizar y compartir en el momento las dificultades y también las prácticas que iban teniendo buenos resultados, y así como repensar ciertas estrategias a partir de ese intercambio y de esa circulación entre docentes de qué estrategias y qué lógicas nuevas estaban dando mejores resultados en el día a día. ¿Sí? Esto permitió que en el transcurso de todo el cuatrimestre la propuesta se fue readaptando y reajustando continuamente, desde abril hasta agosto continuó, y en este segundo cuatrimestre tomamos todas esas reconfiguraciones y aún seguimos haciendo ajustes, teniendo en cuenta que la realidad también va cambiando. Y estamos seguros que muchos de estos cambios en la propuesta y estas adaptaciones se van a mantener en la continuidad de la virtualidad, y muchas de ellas también van a ser sostenidas en el momento de que ocurra la vuelta a la presencialidad. Finalmente, queremos agradecer a todos nuestros compañeros docentes del plantel y a todos ustedes por habernos escuchado. Muchísimas gracias.